Vamos a ver otros capítulos, porque aquí vemos cómo Luisa, por decir, tiene como modelo a Jesús, a la humanidad de Jesús, porque Él es Dios. Pero hay algo aún más. Jesús todavía es puente para algo, o puerta, el camino. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Volumen 16. Le dice Jesús: hija mía, para descender mi voluntad a la tierra, es necesario que tu voluntad suba al cielo. Y para subir al cielo y vivir en la patria celestial, es necesario vaciarla de todo lo que es humano, de todo lo que no es santo, puro y recto. Nada entra en el cielo a hacer vida común con nosotros, sino es todo divinizado y transformado en nosotros. Ni mi voluntad divina puede descender a la tierra y desarrollar su vida como en su propio centro, si no encuentra a la voluntad humana vacía de todo, para llenarla de todos los bienes que mi querer contiene. Tu voluntad no será otra cosa que un velo sutilísimo que me servirá para cubrirme y para habitar dentro de ella, casi como una hostia consagrada en la cual yo formo mi vida. Hago todo el bien que quiero, rezo, sufro, gozo, y la hostia no se opone, me deja libre. Su oficio es prestarse para tenerme escondido y en mudo silencio aceptar conservar mi vida sacramental. Este es el punto en el que estamos, tu querer en entrar al cielo y el mío en descender a la tierra. Por eso el tuyo no debe ya tener vida, no debe tener razón de existir. Esto le sucedió a mi humanidad, pues mientras tenía una voluntad humana, esta estaba toda dedicada a dar vida a la voluntad divina. Este es uno de los capítulos en que habla de las dos voluntades de Jesús muy claramente. Pues mientras tenía una voluntad humana, esta estaba toda dedicada a dar vida a la voluntad divina. Nunca obró por sí sola, ni siquiera para respirar, sino que aún el respiro lo daba y lo tomaba en la voluntad divina. Por eso el querer eterno reinó en mi humanidad, como en el cielo, así en la tierra. En mi humanidad hizo su vida terrestre, y mi voluntad humana, toda sacrificada a la divina, impetró que a su tiempo oportuno ella descendiera a la tierra para vivir en medio de las criaturas, como vive en el cielo. ¿No quieres dar el primer puesto en la tierra a mi voluntad? Y mientras esto me decía, me parecía encontrarme en el cielo, y desde un punto solo veía a todas las generaciones, y yo, postrándome ante la majestad suprema, tomaba el mutuo amor de las divinas personas, su adoración perfecta, la santidad siempre una de su voluntad, y los ofrecía a nombre de todos como correspondencia por el amor, por la adoración y por la sumisión y unión que cada criatura debería tener con su Creador. Entonces aquí ya es ese otro punto todavía más elevado. Ya no solo se une con la humanidad de Jesús aquí en la tierra, sino sube al cielo. Luisa, y toma el mutuo amor de las divinas personas y la adoración misma de la Santísima Trinidad. Y con eso le ofrece esa adoración como correspondencia por la adoración, por la sumisión y unión que cada criatura deberíamos tener con nuestro Creador.
Quería unir cielo y tierra, creador y criatura, a fin de que se abrazaran y se dieran el beso de la unión de sus voluntades. Entonces ahí viene este punto, pues, de que la adoración perfecta pues está en la Santísima Trinidad. Y más adelante está este capítulo en el que le explica eso. Dice Luisa: estaba haciendo mis habituales oraciones y mientras me abandonaba toda en brazos de la voluntad suprema, con la intención de hacer en ella mis adoraciones a la majestad divina, mi bendito Jesús, moviéndose en mi interior, tomaba mi pobre alma en sus brazos y elevándola entre el cielo y la tierra, adoraba junto conmigo al Ser Supremo. Y luego me dijo: hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. La verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. O sea, que no haya nada, ni una situación, ni un acto, ni un punto en el que el alma no haga una su voluntad con la de Dios. Esto, para llegar a este punto, pues sabemos que se necesita ir poco a poco, como les decía hace rato. Para llegar a este punto, pues se va necesitando un conocimiento, otro conocimiento, llenar la inteligencia, meditarlo con la memoria, etcétera, y tener la voluntad de practicarlo. Entonces va saliendo lo humano, va entrando esta voluntad divina y puede durar años. Esto es del volumen 16. No crean que es el 1, es el 16. Y ya vimos cómo anteriores capítulos le decían que consistía la adoración, pero hasta llegar a esto. ¿Por qué? Porque estamos tan impregnados de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestra forma, incluso de nuestra forma de ser, que para ir cambiando todos esos puntos, pues nos va costando trabajo. Vaya, de un momento, aunque creamos que ya nos dimos todos a Dios, no alcanzamos a captar todos esos puntos. Entonces, poco a poco, conforme las circunstancias se presentan, ahí es donde Dios trabaja, Dios nos ilumina y donde debemos de continuar ese trabajo. De ir uniendo nuestra voluntad a la de Dios en todo. Qué hermoso sería que todos llegáramos a ese punto. Es que no debería de haber diferencia entre lo que Dios piensa y lo que Dios quiere en cada cosa y nosotros. O sea, ¿qué piensa Dios, por ejemplo, de la enfermedad, del sufrimiento? Eso mismo debo de pensar yo. ¿Qué piensa Dios de los sacramentos? Eso mismo debo de pensar yo, no otra cosa, no diferente. Del matrimonio, por decir un sacramento, de la Eucaristía. Eso mismo que quería Dios y que pensó Dios y que diseñó Dios, eso debemos de pensar. Que ya se ha hablado de ese tipo de temas en otros retiros, ¿no? Que han ido sirviendo a ir viendo más precisamente cuál es la voluntad de Dios en cada uno de esos puntos, para ir uniendo nuestra voluntad a Dios en esos puntos. ¿Qué piensa Dios de la bendición? ¿Para qué es? ¿Para qué? En eso, pensar igual que Dios, querer lo mismo que Dios en ese punto. Y en nuestra vida y en todas las cosas creadas. También cuántas veces se ha meditado sobre eso.
¿Para qué las creó Dios? ¿Cómo usarlas? Según la voluntad de Dios y en su voluntad, así. Entonces, en el uso de las cosas creadas, unir nuestra voluntad a la de Dios, no usarlas de otra manera que Dios quería, con otras intenciones, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva tanto tiempo, de ir formando nuestra voluntad, modelándola de acuerdo a la voluntad de Dios, para que sea una sola. La verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, o peor, si está lejos de Dios, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o como una tinta sin color que no deja ni un rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración puede ser insulto y desprecio. Entonces, el primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Fíjense, esta actitud es interesante porque Luisa siempre la tuvo. No crean que Luisa pronunció aquí como aquí. Una vez su fiat. Yo ya pronuncié mi fiat. Yo ya conozco todo de la voluntad de Dios porque yo ya quise. Y todo lo que yo haga ya es voluntad de Dios. Y no se preocupaba ya por discernir cuál era la voluntad de Dios. No, ella siempre estuvo en esa actitud de humildad, de sentirse nada, de estar viendo qué era voluntad de Dios, si cambiaba sus circunstancias, si no, pero nunca se adjudicaba decir lo que se me mete en la cabeza, eso ya es voluntad de Dios, porque yo ya di mi fiat. Entonces lo que se me meta aquí ya es voluntad de Dios. No, ella siempre discernía, a ver, será, no será, o sea, estar en esa continua actitud de reconocer cuál era la voluntad de su Creador para cumplirla. Igual la Santísima Virgen, porque eso es como que una actitud de una tentación que podemos tener. Pensar que uno ya quiere vivir en la voluntad de Dios, yo ya di mi fiat, ya quise, pues ya, entonces ya todo lo que yo haga entra en la divina voluntad, nada más porque yo lo quiero. Y entonces pues hasta mis caprichos y hasta cosas que sin saber, sin ponerse a ver, ¿será o no será de acuerdo a la voluntad de Dios? No, siempre tenemos que estar en esa actitud, porque precisamente esa es nuestra actitud, querer ver cuál es la voluntad de Dios para cumplirla. Tan es así que la Santísima Virgen, a ver, ¿cuál era la voluntad de Dios al principio de su vida? Que se fuera al templo. Pues se fue al templo. Pero siempre quedó con esa actitud de decir, a ver, ¿cuál será la voluntad de Dios? Luego se le manifiesta que te cases. No dijo, no, yo ya no, aquí estoy de a gusto y aquí nadie me mueve porque yo es lo que quiero, ¿no? Ahora la voluntad de Dios es otra, me adapto a cumplirla. Ahora la voluntad de Dios es otra, que sea madre del verbo, la cumplo. Y así, ¿cuántas circunstancias cambiaron en su vida? Pero ella siempre estaba en esa disponibilidad de conocer cuál era la voluntad de Dios para cumplirla. Y no hacía cosa en que no estuviera primero viendo cuál era la voluntad de Dios, no cuál era lo que a ella le gustaría. Como ya dio su fiat, pues entonces lo que a mí me gusta, ¿no? Hay que tener cuidado con esa actitud. ¿Dónde íbamos?
El primer acto de adoración es el de reconocer la voluntad de su Creador para cumplirla. Si no hay esto, con las palabras se adora, pero con los hechos se insulta y se ofende. Ahora, si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en medio de las tres divinas personas. Yo no sé cómo, pero Jesús me escribe Luisa, yo no sé cómo, pero Jesús me estrechó más y me elevó más en alto, en medio de una luz interminable. Yo me sentía aniquilar, pero mi aniquilamiento venía sustituido por una vida divina que hacía salir de sí muy variadas tintas de belleza, de santidad, de luz, de bondad, de paz, de amor, etc. De manera que mi nada quedaba transformada por aquellas tintas divinas y no se reconocía más, y enamoraba a aquel mismo que me había embellecido tanto. Bueno, esto de llevar a Luisa al cielo no es solo una visión como muchos podrán haber tenido. O sea, era una cosa real de que el alma de Luisa, Jesús la transportaba dentro de la Santísima Trinidad. O sea, es una cosa grandísima. Como le dice en el capítulo otro que leímos, para poder Jesús llevar a Luisa a esto, en medio de las divinas personas, debía de estar de tal manera purificada que no hubiera nada que le impidiera la entrada en Dios. O sea, por eso, y como decía también ahí, realmente era como que Luisa vivía ya en el cielo, pero aquí en la tierra. Como que ella ya había pasado lo normal de lo que es la muerte, el juicio, todo eso, y entonces ya vivía en el cielo, pero aquí en la tierra, porque eso es vivir en la divina voluntad. Hay varios capítulos que dice eso y que ya también se han leído. Entonces mi Jesús continuó diciéndome: mira, hija mía, el primer acto de las divinas personas es el acuerdo perfecto de nuestra voluntad. Y está tan unificada nuestra voluntad que no se puede discernir cuál sea la voluntad del uno o del otro. Tanto que si bien nuestras personas son distintas, somos tres, sin embargo la voluntad es una. Y esta voluntad única produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. Una adora a la otra. Entonces, aún entre Dios, lo que decíamos que constituía la perfecta adoración, que es la unión de voluntades, aún en Dios, por eso es el ejemplo de adoración, porque en ellos, como dice aquí, su voluntad está tan unificada que es una. No hay tres voluntades unidas, sino una sola. Lo que quiere uno, lo quiere igualito el otro, de la misma manera, en la misma medida, o sea, infinita. No hay diferencia. Y ese es el acto perfecto de adoración. Imaginémonos que el Padre quisiera una cosa y el Hijo solo estuviera unido a eso. Puede ser que pudiera, es una suposición, ¿no? Pudiera ser
que dijera el Padre, en esto tiene razón, pero en este punto no, pero bueno, lo voy a hacer. Entonces ya no sería perfecta la unión de voluntades y no sería perfecta su adoración, pero no es así. Exactamente lo que quiere el Padre, de la misma manera lo quiere el Hijo, y igualito lo quiere el Espíritu Santo. El primer acto de las divinas personas es el acuerdo perfecto de nuestra voluntad. Y está tan unificada nuestra voluntad que no se puede discernir cuál sea la voluntad del uno o del otro. Tanto que si bien nuestras personas son distintas, somos tres, sin embargo la voluntad es una. Y esta voluntad única produce un acto continuado de perfecta adoración entre las divinas personas. Una adora a la otra. Este acuerdo de voluntad produce igualdad de santidad, de luz, de bondad, de belleza, de potencia, de amor, y establece en nosotros el verdadero reino del orden y de la paz, dándonos gozos y felicidades inmensas y beatitudes infinitas. Entonces, ese es el modelo, pues, ahora. Así que el acuerdo de la voluntad humana con la divina es el primer eslabón de conjunción entre el Creador y la criatura. Entonces la criatura tiene que llegar a eso, a cómo es en las divinas personas, o sea, a vivir como en el cielo, como viven entre ellos las divinas personas. A que sea una nuestra voluntad con la de Dios, como decíamos hace rato, en todo, hasta en lo más mínimo, que llegue el punto en que no haya diferencia entre la voluntad de Dios y la mía. Entonces, el acuerdo entre la voluntad humana con la divina es el primer eslabón de conjunción entre el Creador y la criatura. Entonces de él descienden en la criatura, como por un canal, las virtudes divinas y producen en la criatura la verdadera adoración y el perfecto amor hacia su Creador. Y elevándose desde dentro del mismo canal de conjunción, recibe las varias tintas de las cualidades divinas. Y cada vez que el alma se eleva para sumergirse en esta voluntad eterna, tantas variedades de más de belleza divina la embellecen y ella adquiere. Por eso digo que el alma que hace mi voluntad es mi entretenimiento y mi contento. Y para divertirme estoy con el pincel de mi voluntad en mis manos, y al sumergirse ella en mi querer, yo la retoco y me divierto con imprimirle una pincelada mía. No, dice. Yo la retoco y me divierto con imprimirle con una pincelada mía un matiz de más de mi belleza, de mi amor, de mi santidad y de todas mis cualidades. Así que para mí lo mismo es estar en el cielo que estar en ella. Encuentro la misma adoración de las divinas personas. Encuentro mi voluntad, mi amor. Y como a la criatura hay siempre que darle,
Yo la hago ahora de hábil pintor y pinto en ella mi imagen, ahora de maestro y le enseño las doctrinas más altas y sublimes, ahora de amante apasionado que doy y quiero amor. En suma, la hago de todo y uso de todas las artes para divertirme con ella. En fin, entonces, esa es pues la verdadera adoración, la de las divinas personas. Ya vimos y que debemos en la divina voluntad llegar a tenerla, hacerla nuestra propia para podérsela dar a Dios, o sea, la misma adoración divina de ellas. Bueno, en el 19 hay otro que repite un poco lo mismo, pero pone otro elemento, que es el de la Santísima Virgen. Es del 16 de abril de 1926. Empieza Luisa diciendo que me sentía muy pequeña e incapaz de hacer nada, y llamé en mi ayuda a mi reina mamá, a fin de que junto conmigo pudiéramos amar, adorar y glorificar a mi sumo y único bien por todos y a nombre de todos. Entonces me encontré en una inmensidad de luz y toda abandonada en los brazos de mi Padre Celestial. Es más, tan identificada como si formara una sola cosa con Él. Vean, siempre empieza con eso cuando va a adorar, para recalcar que eso es la adoración. Entonces me encontré toda abandonada en los brazos de mi Padre Celestial, aún más tan identificada como si formara una sola cosa con Él, de modo que no sentía más mi vida sino la de Dios. Pero ¿quién puede decir lo que experimentaba y hacía? Después de esto, mi dulce Jesús salió de mi interior y me dijo: hija mía, todo lo que has experimentado, tu pleno abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial, el no sentir más tu misma vida, es la imagen del vivir en mi querer, porque para vivir en Él, el alma debe vivir más de Dios que de sí misma. Es más, la nada debe ceder la vida al todo para poder hacer todo y tener su acto encima de todos los actos de cada criatura. Esta fue la vida de mi mamá divina. Fue la verdadera imagen del vivir en mi querer. Su vivir en Él fue tan perfecto que no hacía más que recibir continuamente de Dios lo que le era necesario para vivir en el supremo querer. Así que recibía el acto de la adoración suprema para poderse poner encima de cada adoración que todas las criaturas estaban obligadas a hacer hacia su Creador. Entonces, por supuesto, la Santísima Virgen es la primera que hace todos estos actos, como veíamos de la bendición, igual de la adoración. Porque la verdadera adoración tiene vida en las tres divinas personas. Nuestra concordia perfecta, nuestro amor mutuo, nuestra única voluntad, forma la adoración más profunda y perfecta en la Trinidad Sacrosanta. Por lo tanto, si la criatura me adora, pero su voluntad no está de acuerdo con la mía, es palabra vana, pero no adoración. Por eso mi mamá todo tomaba de nosotros, para poderse difundir en todo y ponerse encima de cada acto de criatura, encima de cada amor, de cada paso, de cada palabra, de cada pensamiento y también encima de cada cosa creada. Ella ponía su acto primero sobre todas las cosas y esto le dio el derecho de reina de todo y de todos.
y superó en santidad, en amor, en gracia a todos los santos que ha habido y que habrá, y a todos los ángeles juntos. El Creador se volcó sobre ella para darle tanto amor, de tener amor suficiente para poderlo amar por todos. Le comunicó la suma concordia y la voluntad única de las tres divinas personas, de manera que pudo adorar en modo divino por todos y suplir a todos los deberes de las criaturas. Si no fuera así, no sería una verdad que la Mamá Celestial superó a todos en santidad, en el amor, sino que sería un modo de decir. Pero nosotros cuando hablamos son hechos, no palabras. Por eso todo encontramos en ella, y habiendo encontrado todo y a todos, todo le dimos, constituyéndola reina y madre del mismo Creador. Ahora, hija de mi suprema voluntad, quien quiere todo debe encerrar todo y ponerse encima como acto primero de los actos de todos. Así que tú debes estar encima de todo amor, de toda adoración y de toda gloria de cada criatura. Mi voluntad es todo. He aquí por qué la misión de la soberana reina y la tuya se pueden llamar una sola. Y tú debes seguir paso a paso el modo como ella estaba con Dios, a fin de poder recibir la actitud divina para poder tener en ti un amor que dice amor por todos, una adoración que adora por todos, una gloria que se difunde por todas las cosas creadas. Tú debes ser nuestro eco, el eco de la Mamá Celestial, porque solo ella fue quien vivió perfecta y plenamente en el supremo querer, y por eso puede serte de guía y hacerte de maestra. Esto fue de que dijimos del 16 de abril. Luego el 6 de mayo, Luisa se ve que pone en práctica esa enseñanza, porque escribe: estaba según mi costumbre fundiéndome en el santo querer divino y le pedía a la Mamá Celestial que viniera junto a mí y que me diera su mano para que, guiada por ella, pudiera corresponder a mi Dios por todo ese amor, adoración y gloria que todos le deben. En fin, nuestro Señor le dice algo y luego le dice: mira, en cuanto tú llamabas a mi mamá en mi querer para corresponderme en amor, en adoración y gloria, mi querer os unió, y el amor, la gloria, la adoración que hacía la soberana reina se convirtieron en actos tuyos. Entonces la Santísima Virgen no solo nos puede enseñar cómo hacerle, sino que nos da sus mismos actos para hacerlos como si fueran nuestros, unirlos a los nuestros y ofrecerlos así a Dios Padre. Como decía acá, ella es la única que ha vivido perfecta y plenamente en la divina voluntad. Entonces, pues nos presta, o no, bueno, no prestados, sino regalados sus actos, los multiplica y nos los da. Mira, en cuanto tú llamabas a mi mamá en mi querer para corresponderme en amor, adoración y gloria, mi querer os unió, y el amor, la gloria, la adoración que hacía la soberana reina se convirtieron en actos tuyos, y tus actos se convirtieron de mi mamá.
Mi voluntad todo ponía en común, y los unos se volvían inseparables de los otros. Y yo oía en ti la voz de mi mamá, su amor, su adoración, su gloria. Y en mi mamá oía tu voz que me hablaba, que me amaba, me adoraba, me glorificaba. ¿Cómo me sentía feliz? Encontrar y oír a la mamá en la hija y a la hija en la mamá. Mi voluntad une todo y a todos. Ahí está, ese punto, otra vez. O sea, no solo con Dios, vean, vamos uniendo más cosas. No solo nos une con Dios, sino también nos une con la Santísima Virgen, porque ella está hecha una con Dios. Entonces también nos une con ella de esta manera, o sea, nos hace uno. Oh, cómo me sentía feliz encontrar y oír a la mamá en la hija y a la hija en la mamá. Mi voluntad une todo y a todos. No sería verdadero vivir en mi querer ni obrar de mi voluntad si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentra en el alma que vive en ella y en la cual tiene su reino y su dominio. Si así no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, cosa que no puede ser, porque mi voluntad une junto todo su obrar y hace de él un acto solo. Y si se dice que crea, que redime, que santifica y más, son los efectos de ese acto único que nunca cambia acción. Por eso el vivir en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los que mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Bueno, hay otro capítulo, pero no lo voy a leer porque está muy largo. Y creo que la vez pasada lo leí, pero hablando del tema de la unidad de la luz del sol. Es el del 27 de mayo de 1926. Ya después el que quiera lo puede leer. Ahí habla de cómo, siguiendo esta idea de la unidad, de que la divina voluntad une todo, también cómo Luisa se une a esas adoraciones, ya no solo de la Santísima Virgen, sino también de los ángeles, de toda la creación, y todo junto se lo da a Dios Padre, bueno, a la Santísima Trinidad. Entonces, como cada vez en cada capítulo va ampliando más este tema. Miren, estamos tomando así estos temas para luego van a ver para qué, a dónde vamos a ir a llegar. Pero es muy importante para ir viendo cómo fue este crecimiento en Luisa y que así sea en nosotros. O sea, ¿cómo empieza, por ejemplo, este tema de la adoración? Primero en sí misma, ¿no? En unificar su voluntad con la de Dios. Luego, a la humanidad de Jesús y a nombre de todos. Luego, con la Santísima Virgen. Luego, con toda la creación. O sea, cómo va ampliando sus actos de esta manera. Y aquí ya está tocando otro tema que no me estoy metiendo, que es el acto único de Dios. O sea, todo cada vez se debe de ir unificando más, o sea, haciendo una cosa. Aunque son varios elementos, pero como que todo se va armando en un conjunto. De tal manera que cada vez, en vez de complicarse, se va simplificando. Porque eso es Dios. Es un acto solo, pero con todos esos múltiples efectos. O sea, como que la vez pasada veíamos lo del sol. El sol es uno, tiene muchísimos rayos y produce muchísimos efectos. Pero nosotros estamos acá en lo bajo. Entonces nos cuesta como que trabajo abarcar todo lo que abarca el sol. Evidentemente no podemos. Entonces nosotros es al revés. Tenemos que ir subiendo, elevándonos y conociendo poco a poco muchas cosas,
ahora una cosa, ahora otra, y luego como que armándolo todo en un conjunto para ir abarcando más, hasta que subamos a ese sol y entonces se hace como que una unidad con todo lo que vamos aprendiendo. No sé cómo explicarlo para que entendamos que cada vez mientras más conocemos, nosotros creemos como que vamos multiplicando los conocimientos, sí, por una parte sí, pero por otra como que nos vamos simplificando más, porque de un golpe abarcamos más, hasta que lleguemos también como que a esa semejanza con Dios, de aquel acto único de Dios, que con un acto le demos todo. Yo creo que eso va a ser un poco el tema de mañana, pero para que vayamos viendo cómo fue la enseñanza de Jesús a Luisa y cómo debe de ser nuestro proceso también espiritual. Para terminar este tema de la adoración, que podría ser mucho más amplio, pero bueno, quiero leer este capítulo. Que es un poco diferente, bueno, habla de la adoración y eso, pero de una manera un poquito diferente para completar más. 26 de febrero de 1927. Cómo la voluntad divina hace su exposición en toda la creación. Escribe Luisa a la mitad del capítulo. Después de esto, supe de la exposición del Santísimo Sacramento, supe que se haría la exposición del Santísimo Sacramento en la iglesia, y pensé entre mí, para mí no hay exposiciones ni celebraciones sagradas, porque estaba en su camita, ¿no? en su cuarto, y no podía salir a eso. Y mi dulce Jesús, sin darme tiempo de continuar con mis pensamientos, salió de mi interior y me dijo: hija mía, para ti no hay necesidad de exposiciones. Porque quien hace mi voluntad tiene la exposición más grande y continua, que es la que mi voluntad tiene en toda la creación. Es más, todas las cosas creadas, como están animadas por ella, forman tantas innumerables exposiciones por cuantas cosas existen. ¿Quién forma mi vida divina en la Eucaristía? Mi voluntad. O sea, Dios quiere, Jesús quiso que ahí estuviera su vida, o sea, fue su voluntad, ahí está su vida. Entonces, ¿quién forma mi vida divina en la Eucaristía? Mi voluntad. Y si no fuera porque la hostia sacramental está animada por mi voluntad suprema, la vida divina no existiría en ella, y sería una simple hostia blanca que no merecería la adoración de los fieles. Ahora, hija mía, mi voluntad hace su exposición en el sol, y así como mi voluntad tiene los velos de la hostia que esconden mi vida, así también tiene los velos de la luz que la esconden en el sol. ¿Quién hace que el sol sea sol? La voluntad de Dios. Entonces ahí está la voluntad de Dios. Lo que pasa es que ya se ha dicho, no la vemos, no la sabemos ver. ¿Quién hace que el sol produzca todos esos efectos con su luz? La voluntad de Dios, esos efectos benéficos. Entonces ahí está la voluntad de Dios, cubierta no por los velos del pan como en la hostia, sino con los velos de la luz del sol. ¿Por qué vemos la voluntad de Dios o la vida divina en la hostia y no la podemos ver en el sol, si todo está animado por la voluntad de Dios?
hay que saber verla. Jesús nos está aquí dando los ojos espirituales para ver eso. Entonces, mi voluntad hace su exposición en el sol, está expuesta en el sol. Y así como mi voluntad tiene los velos de la hostia que esconden mi vida, así también tiene los velos de la luz que la esconden en el sol. Pero a pesar de esto, ¿quién hace una genuflexión? ¿Quién envía un beso de adoración? ¿Quién dice un gracias a mi voluntad expuesta en el sol? Nadie. ¡Qué ingratitud! Pero a pesar de esto, ella no se detiene. Es siempre estable en hacer el bien en sus velos de luz. Sigue los pasos del hombre, inviste sus acciones. Por cualquier camino que tome, su luz se hace encontrar delante y detrás, llevándolo como en triunfo en su seno de luz para hacerle el bien y darle la luz, aunque no la quiera. Oh voluntad mía, cuán invencible, amable y admirable eres, inmutable en el bien, incansable y sin jamás retroceder. ¿Ves la gran diferencia que hay entre la exposición de la Eucaristía y la exposición que mi misma voluntad tiene en acto continuo en las cosas creadas? Ante la exposición de la Eucaristía, el hombre debe incomodarse, debe ir a la exposición y acercarse, debe disponerse para recibir el bien, de otro modo no recibe nada. En cambio, ante la exposición de mi voluntad en las cosas creadas, es ella la que va al hombre, la que se incomoda, y a pesar de que él no esté dispuesto, mi voluntad se prodiga y lo ahoga en sus bienes. Y a pesar de esto, no hay quien adore a mi eterna voluntad en tantas exposiciones suyas. O sea, si es la misma voluntad divina, la que está en la Eucaristía, la que anima la vida divina en la Eucaristía, y la que anima el sol, ¿por qué no merecerá la misma adoración que hacemos a la Eucaristía? Sí, es la misma. O sea, aunque se oiga raro, así es. Tan es así. No, claro que no, eso solo se conoce dentro de la divina voluntad. O sea, como les digo, son enseñanzas graduales. Y hasta aquí, hasta Luisa se lo está enseñando, pues ¿qué quiere? Pero gracias a Dios que nos está llegando esta enseñanza, ¿no? Tan es así, iba a decir, que ahí está, en el principio de la creación. ¿Ustedes creen que Adán adoraba a la Sagrada Eucaristía? Más bien, que Adán adoraba a la divina voluntad por medio de la Sagrada Eucaristía. No, porque no había institución eucarística. ¿Por qué? Pues porque ya estaba toda la creación. Ahí él veía la divina voluntad en todas las cosas y ahí él realizaba su adoración perfecta. Porque no podemos pensar que Adán no haya adorado a Dios, ¿verdad? Al contrario, en aquellos primeros tiempos su adoración era perfecta, como veíamos. Era universal porque era divina, era dentro de la divina voluntad. Y Dios tenía esa exposición continua en toda la creación y Adán la reconocía y ahí correspondía a Dios con su adoración. Entonces, a
A pesar de todo esto, no hay quien adore a mi eterna voluntad en tantas exposiciones suyas. También ella hace su exposición en el mar, y si bien en el sol, símbolo de la Eucaristía, da su luz, su calor, da bienes innumerables, pero siempre en silencio. No dice nunca una palabra, ni hace reproches por cuantos horrendos males vea. En cambio, en el mar, en los velos del agua, hace su exposición en modo diferente. Parece que habla al formar su murmullo. En los velos del agua infunde temor en sus oleajes tumultuosos y en sus olas fragorosas, que si embisten a naves o a gentes, las sepulta en el fondo del mar sin que nadie las pueda rescatar. Mi voluntad en el mar hace la exposición de su potencia y habla en su murmullo, habla en sus oleajes, habla en sus olas altísimas, llamando al hombre a amarla y a temerla. Y no viéndose escuchada, hace la exposición de la justicia divina, y cambiando estos velos en tempestad, se lanza contra el hombre inexorablemente. Oh, si las criaturas pusieran atención a todas las exposiciones que hace mi voluntad en toda la creación, deberían estar siempre en acto de adoración, para adorar mi voluntad expuesta en los campos floridos, donde expande sus perfumes. Mi voluntad expuesta en los árboles cargados de frutos, donde expande la variedad de sus dulzuras. Así pues, no hay cosa creada donde no haga su exposición divina y especial. Y como las criaturas no le tributan los honores debidos, te corresponde a ti mantener la adoración perpetua a la exposición que mantiene el Fiat Supremo en toda la creación. Entonces ahí está Luisa, aunque parece que no iba a las adoraciones, ahí está como en la divina voluntad, estaba en actitud de adoración continua y perpetua. Y no solo de Jesús Eucaristía, sino de la divina voluntad en todas las cosas creadas. Más bien fue la primera adoradora perpetua de la divina voluntad. Y como las criaturas no le tributan los honores debidos, te corresponde a ti mantener la adoración perpetua a la exposición que mantiene el Fiat Supremo en toda la creación. Sé tú, hija mía, la que te ofrezcas como adoradora perpetua de esta voluntad sin adoradores y sin correspondencia de amor de parte de las criaturas. Y pues ya sabemos, ahora también nos invita a nosotros a formar parte de estos adoradores perpetuos. Así que tenemos esa tarea de reconocer primero la divina voluntad en toda la creación y de poner ahí nuestro acto de adoración y de mantener esa actitud de adoración hacia la voluntad divina que continuamente nos llena de sus bienes por medio de las cosas creadas. Y esto, por supuesto, pues a nombre de todos, en unión con la Santísima Virgen, con la humanidad de Jesús, con Luisa. Y entonces, ¿qué actos tan ricos podemos hacer de adoración? Entonces espero que todas estas
reflexiones que hicimos sobre la adoración, pues nos lleven a poseer el verdadero espíritu de adoración y enriquecer todos nuestros actos de adoración. Y a la vez que todos nuestros actos se transformen en pura adoración a Dios. Pues bueno, con esto terminamos el tema de la adoración y continuaremos ya con otro tema diferente, pero que al final todos se van a ir uniendo, van a ver.